Ok, para utilizar el PowerPoint, lo primero que tenemos que tener en cuenta, fíjate una cosa, si nosotros utilizamos el PowerPoint acá, cuando yo le doy aquí mirar con pantalla completa, observa que me aparecen estas franjas negras. Estas franjas negras pueden causar distracción en la persona que está aprendiendo. Por esa razón es conveniente eliminar estas franjas negras. Para eliminar esas franjas negras, tú te vienes acá a la parte donde dice diseño, seleccionas la opción configurar página y escoges la presentación en pantalla 16:9. Luego damos a aceptar y ahora fíjate que cuando colocas la presentación en pantalla completa ya no te aparecen las franjas negras, sino que vas a disponer de toda esta pantalla para escribir el contenido que ya tú quieras elaborar. Bien. Una vez que ya tú has diseñado esto, es importante personalizar las presentaciones, porque eso, primero que acredita tu información, acredita tu material, es decir, el material se convierte en un material institucional. Por esa razón yo te recomiendo que coloques o bien tu logo institucional, si es para una institución educativa que estás haciendo este trabajo, o bien coloques los datos, tu nombre, para que todo el material aparezca con tu información. De esa manera tú ganas el crédito en el material que estás haciendo. Por ejemplo, esta la estoy haciendo, en este caso particular, fíjense, para una institución educativa. Vamos a ver, nos vamos a vista, ok, y nos vamos a la opción donde dice patrón de diapositivas. Cuando vamos a la opción de diapositivas, si nosotros seleccionamos la primera diapositiva, fíjense que aquí yo puedo personalizar como el tamaño que quiero en los títulos, el tipo de letra, es decir, todos esos detalles, ¿ok? Pero si tú seleccionas esta, la primera que aparece, todos los demás van a quedar con el mismo patrón. Entonces, mi sugerencia, bueno, tú vas a personalizar la que tú quieres. En particular, yo la que más utilizo es la presentación en blanco. Por eso yo voy a personalizar solamente esta presentación en blanco. Entonces, voy a personalizar esta presentación. Me voy a ir a inicio y, a insertar. Nos vamos a ir a insertar. Vamos a insertar una imagen porque yo voy a personalizar esta lámina para que quede institucional. Y fíjate que ya yo he creado en el escritorio, ya yo he creado la carpeta donde tengo el aula virtual, ¿ok? Entonces me voy a aula virtual. Como estamos trabajando específicamente con ciencias naturales, voy a hacer el material para guardarlo acá en el caso de células, ¿ok? Y voy a hacer material de apoyo para ese contenido específico. Entonces yo lo voy a guardar acá, pero yo tengo acá guardadas un conjunto de fotos que me van a ayudar a trabajar. Entonces lo primero que vamos a hacer es a buscar en las fotos el logo institucional. Entonces fíjate que yo inserté el logo y bueno, como yo quiero que quede personalizado y pequeñito, entonces yo coloco el logo acá y ya tienes insertado el logo dentro de tu lámina o dentro de tu diapositiva, ¿ok? Entonces te vienes acá y le decimos cerrar vista de patrón. Cada vez que tú insertes, fíjate, cada vez que tú insertes una diapositiva en blanco, la diapositiva en blanco te va a aparecer con ese logo. Como yo lo hice solo en la de blanco, nada más me aparece en la de blanco. Si yo lo hubiese hecho en la primera lámina, me iban a aparecer todas con el logo institucional, ¿ok? Pero puede pasar que a veces necesites una en blanco, entonces bueno, pues insertas esta y fíjate, cuando inserto esta no me aparece con el logo institucional. Pero cualquiera que inserte en esta, siempre todas esas me van a aparecer con el logo institucional. Entonces eso me permite personalizar la información que estamos haciendo. Ahora, el tema que vamos a trabajar es el tema de la célula. Entonces ya yo previamente he seleccionado, he creado, he copiado una información de internet. Entonces la idea de esto es que esta información tú la puedas diagramar de manera que
tenga un atractivo visual para la persona que está aprendiendo, ¿ok? Entonces vamos copiando, vamos pegando, colocamos el tamaño de la letra, del tamaño que ustedes escojan. Es importante que ustedes definan un formato, ¿ok? Por ejemplo, si siempre que voy a hablar de un concepto específico, por ejemplo, puedes colocar una raya o puedes colocar alguna línea divisoria, qué sé yo. Tú personaliza tu presentación. Entonces, de esa manera, después que tengas personalizada tu presentación, vas a poder trabajar sin problema. Fíjate aquí. La célula es una unidad anatómica fundamental de todos los seres vivos, generalmente microscópica, formada por citoplasma, uno o más núcleos y una membrana que la rodea. Es un grupo que funciona de modo independiente dentro de una organización general. Fíjate que esta definición no me interesa porque no es la definición de célula que quiere. Entonces podemos trabajar con esto. Podemos decir unidad fundamental de todos los organismos vivos, dependiendo del nivel que estemos trabajando. Por ejemplo, si yo ya estoy trabajando con niños más pequeños, en lugar de decir unidad anatómica fundamental de los seres vivos, pudiéramos decir es la parte más pequeña que constituye a los seres vivos, pudiéramos decirlo así. ¿Ok? Entonces fíjate, ahí tenemos ya un concepto de célula. Pues tú cambias el tamaño de la letra, lo colocas donde tú quieras, si les quieres colocar un fondo, si le quieres colocar en fin, tú aquí ya es cuestión de cómo lo quieras personalizar. Una vez que tú tienes esto, tú dices, bueno, cuando nosotros trabajamos con chicos que están del otro lado de la pantalla, manejar la parte visual es muy importante. Por eso es importante hacer uso de muchas imágenes. Entonces, como el tema que nosotros estamos trabajando es el tema de la célula, entonces tú te vienes a la pestaña de Google y buscas aquí imágenes de células, ¿ok? Buscas imágenes de células y allí seleccionas la imagen que tú quieras, que tú creas que es la que más se adecua, ¿ok? Entonces, buscas la imagen de la célula que creas que se adecua al trabajo que tú vienes presentando, ¿no? Entonces, para efectos de este trabajo, yo voy a seleccionar, por ejemplo, puedo seleccionar esta foto, ¿ok? Entonces hago clic con el botón derecho del mouse, le digo copiar imagen, me vengo para acá y le digo, fíjate que cuando la voy a pegar hay dos opciones, que tú le des pegar sencillamente presionando las teclas control V y ella se te pega automáticamente. Es diferente cuando tú la pegas haciendo clic en este icono, ¿ok? Entonces, por ejemplo, esta imagen es una imagen. Siempre te recomiendo que cuando utilices imágenes copiadas de internet le des un toque personal, ¿ya? ¿Por qué un toque personal? Bueno, aunque tú no vas a utilizar esto para lucrarte, sino que simplemente lo vas a utilizar para fines educativos, siempre es importante que hagas algunas modificaciones en las imágenes, ¿ok? Le coloques una sombra, le coloques, qué sé yo, es decir, cualquier modificación. En realidad es básicamente por cuidar eso de los derechos de autor, ¿ya? Entonces, seleccionamos la imagen y fíjate, por ejemplo, yo le puedo colocar una sombra si quieres, le puedo colocar un marquito y vamos a colocarle por aquí. Existen dos tipos. Le voy a colocar por acá. Existen dos tipos. ¿Ok? Por supuesto, esto va a variar en función a la creatividad de cada profesor. Es decir, ustedes van a hacer sus presentaciones lo más bonitas que ustedes puedan. Y
bueno, no van a tener, aquí pues tienen que explotar su creatividad, su imaginación. ¿Ok? Entonces bien, fíjate que acá yo las voy a colocar de esta manera para ir avanzando. ¿Ok? Y bueno, armamos la presentación. Luego podemos hablar un poco de las características de las células eucariotas y de las células procariotas. Entonces yo voy a crear otra lámina, por ejemplo, siempre utilizando, recuerden, la que he personalizado con el logo. Ahora abrimos esa y bueno, aquí en tu blog de notas podemos colocar esto. Generalmente son microscópicas, entonces vamos a copiar esto y lo pegamos acá. Fíjate, pegamos acá en nuestro cuadro de texto para indicar que generalmente son microscópicas. Entonces yo puedo colocar una imagen, busco acá o el microscopio. Ok, selecciono el microscopio, copio la imagen, le doy copiar, le doy pegar, la pego acá y les coloco un microscopio. Generalmente son microscópicas, ¿ok? Y podemos decir acá que ¿qué significa microscópica? Solo las observamos usando un aparato que se llama microscopio. ¿Ok? Entonces bien, esto lo colocamos, ustedes lo centran, lo colocan, le colocan el tamaño de la letra más grande, siempre resaltando lo que ustedes quieran decir. Entonces lo resalta. ¿Ok? Fíjate que si ustedes ven que el texto está muy pegado, se vienen acá a interlineado y lo colocan más separado. ¿Ok? Abre, amplía. Solo lo observamos usando un aparato que se llama microscopio y puedes hacer como una flecha indicando que el microscopio es este y le vamos a colocar acá. Le puedes decir el microscopio solo lo observamos con un aparato que se llama microscopio. Un microscopio nos permite ampliar la visión de los objetos, ¿ok? La imagen de un objeto. Entonces, un microscopio. Entonces, aquí ya los chicos se enteran, de qué son los microscopios, se enteran, fíjate, le puedes colocar acá, si quieres le puedes colocar acá un cuadrito de fondo, le puedes colocar el cuadro de fondo. Cuando lo seleccionas de esta manera te vas aquí a las herramientas, lo personalizas, por ejemplo, colocamos este color y le digo que me lo envíe al fondo. Fíjate que te voy a enseñar un truco para que esto no pase. Algunas imágenes cuando las copiamos de internet suelen venir con fondo. Claro, si tú tienes un editor de imagen como Photoshop, pues tú puedes quitar el fondo muy fácilmente, pero tienes que trasladar la imagen a Photoshop. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo Photoshop? Yo lo que tengo es PowerPoint y es aquí donde estoy trabajando. ¿Cuál es mi recomendación? Bueno, tú seleccionas la imagen, fíjate que cuando selecciono la imagen se me activa el menú herramientas de imagen, ¿ok? Y me vengo para acá y le digo quitar fondo, ¿ok? Y observa que ya la imagen se le va a quitar el fondo. Fíjate, ahora la imagen ya no tiene fondo. Tú puedes colocar la imagen encima del fondo de cualquier color y ya no te aparece
blanca, porque ya le has quitado el fondo a la imagen. Entonces eso es una gran ventaja. Por ejemplo, fíjate, te voy a mostrar para que puedas apreciar mejor la importancia del ejemplo. Fíjate aquí, esta imagen, fíjate, si yo la quiero colocar encima de aquí se ve que está blanca, el fondo blanco, y no se ve bien con el fondo naranja, ¿ya? Pero si nosotros esta imagen hacemos quitar el fondo, ¿ok? Fíjate, le quitamos el fondo a la imagen, tratando de que se vea la imagen completa. Ahora tú la puedes poner de cualquier tamaño, puedes poner cualquier cosa atrás y fíjate, se ve totalmente bien, ¿ok? Esos son, digamos, trucos que uno va aprendiendo con la práctica. En la medida que tú te vayas sumergiendo al uso del PowerPoint como herramienta para trabajar este tipo de cosas, pues vas a ir viendo todas las ventajas que tiene trabajar con PowerPoint. Y PowerPoint realmente es un programa que la mayoría de las personas tenemos a mano, así que digamos no implica mayores gastos, ¿ok? Entonces, bueno, acá nosotros ya por lo menos definimos con esta imagen, nosotros definimos lo que era un microscopio, les hablamos a los chicos de las células, le dijimos las células eucariotas y las células procariotas. Ejemplo, si tú quieres definir qué son las células eucariotas y las células procariotas, puedes insertar acá una caja de texto, ¿ok? Y definir qué son las células eucariotas y qué son las células procariotas. Es bueno que ustedes, si van a buscar la información de internet, pues bueno, buscan la información de internet y la copian. Si no, pues ustedes la transcriben, como si la quieren llevar como está en el libro o como está en un documento escaneado, pues ya saben cómo les indiqué que lo podían hacer a través de como lo podían hacer a través de el Google Doc, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué son células eucariotas? Buscas ahí, buscamos acá. Entonces, bueno, nos vamos aquí, como nos interesa es texto, buscamos acá. Y por supuesto buscamos, ustedes ven cuál es el que más les interesa, ¿ok? Ustedes escogen ahí un texto que sea el que más les interese. Ustedes previamente tienen que hacer una búsqueda. Recuerden que antes de armar las presentaciones, es muy importante que hayas armado, digamos, los documentos de Google, o que vayas teniendo claridad en cómo los vas a presentar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, fíjate, me habla de qué son las células eucariotas y qué son las células procariotas, ¿ok? Y fíjate que me muestra una imagen y me define cada una, ¿ya? Entonces, eucariota. Entonces vamos a copiar este texto. Yo siempre les recomiendo traerlo acá a un blog de notas para que limpien el texto, para que no les vaya con formato, con vínculos, nada de eso. A menos que ustedes quieran trasladarlo con formato, pero si no quieren trasladarlo con formato, pues yo les sugiero que lo pasen por un blog de notas, ¿ok? Entonces colocamos, por ejemplo, las células eucariotas, ¿ok? Esta, vamos a colocar acá, se caracterizan por la presencia de un núcleo, ¿ok? Por la presencia de un núcleo en el cual se encuentra el material genético o el ADN, ¿ok? Entonces, bueno, acá tiene se caracteriza. Entonces, bueno, las células eucariotas, ya aquí le puedes colocar un color para decir que tienen esa característica. Y por supuesto, vamos y copiamos de este lado las células procariotas. Y
escribimos cuál es la característica de las células procariotas, que bueno, la deben tener por acá también. Son organismos unicelulares sin núcleo definido, y podemos limpiar el texto o lo pegamos, no hay problema, ¿okay? Pegamos el texto. Las células procariotas entonces son organismos unicelulares sin un núcleo definido. Y bueno, aquí caracterizamos todo lo que son las células procariotas. De manera que bueno, pues aquí tienes una lámina que te da bastante y buena información acerca de las células procariotas. Y de las células eucariotas. ¿Okay? Ampliamos un poquitito. Es más, fíjate, si tú quieres sacar esto de aquí, sencillamente lo seleccionas, mantienes el botón del mouse presionado y lo pones aquí arribita. ¿Ok? Ya, no pasa nada. Te queda como un título de esto. Es más, tanto así, también te recomiendo que entonces puedas crear acá un cuadro de texto blanco. Mira, por ejemplo, este truco yo lo aplico mucho cuando, como les digo, no tengo editores de imagen, como por ejemplo cuando tú no cuentas, por decirte, con Photoshop o cualquiera de esas herramientas que nos permiten editar imágenes. Cuando no tengas esas herramientas, pues mira, el PowerPoint te deja editar. Una cosa sí hay que tener en cuenta: yo coloqué un cuadrito blanco para tapar esas letras, ¿ok? Fíjate lo que voy a hacer. Yo voy a seleccionar esa imagen, esas tres cosas, los dos cuadritos pequeños y la imagen. La voy a cortar, ¿ok? La voy a cortar y la voy a pegar, pero con este botón. Fíjate que cuando yo la pego con ese botón, ahora esa imagen que tú acabas de cortar es una imagen propia, una imagen tuya que ya está editada, ¿ok? No es una imagen que tú te trajiste de internet, sino que es una imagen propia y editada. A diferencia de que cuando tú le das a agrupar, te va a permitir modificar. Fíjate que aquí, si tú quieres quitar el cuadrito, no lo puedes quitar, porque ya tú no puedes modificar la imagen. Entonces nos vamos al fondo, enviamos al fondo, y aquí tienes tu imagen, la tienes ya elaborada. Entonces bueno, esa técnica o ese truco pues también te lo recomiendo para cuando estés haciendo tus presentaciones de PowerPoint. ¿Ok? Entonces, por supuesto, aquí de pronto es mucha información. Entonces vamos a pueden resumir acá: procariotas no tienen núcleo definido. Fíjate que voy a quitar esto de acá porque no lo quiero tener ahí. Entonces lo selecciono, mantengo el mouse presionado y lo pongo aquí afuera. ¿Ok? Entonces ahí me quedó. ¿Ya? Entonces, bueno, mi intención es que puedas aprender a sacarle provecho a las herramientas con las que cuentas. Evidentemente, si tienes la posibilidad de utilizar un programa de edición de imágenes o qué sé yo, por supuesto, eso te va a dar muchísimas más ventajas que lo que yo te estoy proponiendo, ¿no? Pero la idea es poder utilizar las herramientas con las que nosotros contamos. Ya tenemos entonces una información sobre las células, las definimos, las organizamos y tienes la lámina que hace referencia a la célula. Por supuesto, repito, esto va a depender muchísimo de la creatividad del maestro, de cómo tú manejes el color, en fin, todas esas cosas. Fíjate, por ejemplo, aquí yo puedo resumir acá, decir que el material genético está en el citoplasma y podemos eliminar esto. ¿Ya? Ok, vamos a tener, aquí tenemos ya una definición simple, como para quinto grado, de las células. ¿Ok? Células eucariotas, células procariotas, generalmente las observamos con el microscopio y todo eso. Ok, entonces al final te muestro,
Ok, vamos a pasar a cómo le damos movimiento a esto. Vamos a pasar a cómo le damos movimiento a nuestra imagen, cómo la ponemos más interactiva, de manera que los estudiantes al hacer clic la puedan visualizar. Entonces yo tengo la lámina y me voy a ir aquí en animaciones, ¿ok? Selecciono esto, selecciono esta línea y le puedo decir, por ejemplo, a mí me gusta el barrido, me gusta esta animación y me gusta particularmente que se inserten desde allá y que se vea como independientemente una de la otra, es decir, que la persona, si tú quieres que salga después del anterior, entonces que salgan después del anterior, seleccionas que sale una primera, otra después, pero sin necesidad de hacer clic, ¿ok? Entonces, fíjate, ahí ya yo seleccioné. Vamos a ver cómo se muestra en la presentación. Ok, fíjate cómo apareció. Aparece primero célula. Además, yo no he dado clic para que aparezca nada de esto, porque ya yo le he dicho que me la seleccione, que inicie después del anterior, después de medio segundo, ¿ok? 0,50 segundos. Entonces, bueno, ustedes pueden cuadrar el tiempo, aparezcan rápido, lento, es decir, ustedes allí van organizando el tiempo. Otra cosa bien interesante es que yo puedo seleccionar todos los efectos a la vez, pero para seleccionar todos los efectos a la vez debo seleccionar cada uno de los objetos en orden. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto y empezar a colocar animación, porque él me va a colocar las animaciones en el orden que yo coloqué los objetos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si yo quiero que me aparezcan estas tres cosas juntas, yo recomiendo que te vayas a herramientas de dibujo, le digas agrupar, ¿ok? De manera que esto te va a aparecer como un solo objeto. Entonces, yo quiero que me aparezca primero el dibujo, selecciono el dibujo. Luego quiero, manteniendo la flecha hacia arriba o el shift presionado, voy a seleccionar lo que quiero que aparezca de segundo. Entonces quiero que aparezca esto de segundo, lo selecciono. Después quiero que me aparezca el título de células eucariotas y después quiero que me aparezca la definición. Después quiero que me aparezca el título de células procariotas y después quiero que me aparezca la definición. ¿Ok? Entonces en ese orden me va a aparecer. De manera que tú le das animaciones, barrido, desde la izquierda y por ejemplo tú le puedes decir que al hacer clic, ¿ok? Cada vez que la persona haga un clic va a aparecer cada una de las cosas. Vamos a ver cómo se ve en la presentación. Entonces la célula, fíjate, aparece eso, pero la siguiente no va a aparecer hasta que yo no le dé clic. Por lo tanto, yo tengo que hacer clic o las flechas direccionales y me aparece la foto de las células, ¿ok? Y fíjate que me dice, existen dos tipos. Por un lado, las células eucariotas, que se caracterizan por la presencia de un núcleo en el cual se encuentra el material genético o el ADN. Por otro lado, las células procariotas, que no tienen núcleo definido, el material genético está en el citoplasma y están conformadas por estructuras muy simples. Fíjate que aquí por otra parte esta célula, esto está como con mucho texto. Te recomiendo que seas lo más concreto posible, es decir, frases que llamen la atención de los estudiantes sin necesidad de utilizar palabras de más. Entonces, bueno, aquí por lo tanto el material genético está en el citoplasma. Fíjate que puedes colocar un punto y seguido y puedes escribir, aparte de eso, otra característica es que están conformadas por estructuras muy simples, ¿ya? Entonces, fíjate cómo se ve ahora. La célula es la parte más pequeña que constituye a los seres vivos. Hacemos clic y me va a aparecer la célula. Hacemos clic y me dice, existen dos tipos. Las células eucariotas, que se caracterizan por esto, esto y esto. Las células procariotas, que se caracterizan por esto, esto y esto. Ya con esta lámina, ya el estudiante
puede llamar la atención del estudiante. Repito, esto es creatividad de cada profesor. Lo importante de esto es que tú puedas manejar lo que es la parte visual, que puedas trabajar con el color, pero lo más importante es que puedas aprovechar todas las herramientas que tiene el PowerPoint para que crees tus presentaciones de una manera atractiva. Bien, entonces ya al final les muestro cómo terminó esta presentación que habla sobre la célula.